Hola amigos de Generación Pro, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Pues ya iniciamos con toda la actitud en este programa de y para ustedes, los jóvenes. Nos encontramos aquí en la cabina ubicada en el Senado de la República y pues el tema de hoy es muy interesante. Ustedes saben que hay una guerra, así desafortunadamente se le tiene que nombrar, entre Palestina e Israel, entonces pues quédense porque esta hora va a estar muy interesante. También agradecerles a cada uno de ustedes por sintonizarnos, ya va a ser una semana de nuestro aniversario, entonces ya son 303 invitados. Muchas felicidades a todos ustedes que nos sintonizan, que están con nosotros presentes. Ya saben que si quieren participar estamos en redes sociales como @generacionpro con X, para que nos sigan, nos digan pues qué tema quieren que tratemos y sobre todo si quieren participar, pues ahí tienen toda la información, todos los datos. En esta ocasión nuestros invitados son Carla, Alberto, Javier y Axel. Entonces chicos, pues platíquenos un poquito de ustedes, a qué se dedican, qué les interesa hacer, pues ahora sí que de su vida. Ustedes como jóvenes, pues cómo lo ven a futuro, tienen propuestas legislativas, de qué van y sobre todo por qué les interesa participar en esos espacios. Primero las mujeres. Sí, Carla. muchas gracias, Pau. Mi nombre es Carla Jiménez. Estudio la licenciatura de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán. Principalmente, pues, soy internacionalista. Me gustan mucho estos temas de derecho internacional. También, pues, los temas legislativos, lo que va con esta sociedad internacional y pues creo que sería todo. Muchas gracias. ¿Y te interesa participar en Generación Pro? Muchísimo. Ya tenía mucho tiempo que quería participar y por fin se me hizo en esta 103 edición, entonces estoy muy emocionada y pues muchas gracias por la invitación. Ay, gracias a ti por acompañarnos. Alberto, por favor, platícanos. Pues buenas tardes a todos. Soy Alberto Báez Jiménez. Estudio en el ITAM, Economía y Administración. Yo la verdad es que tengo un profundo interés en todos los temas sociales, en todos los temas que tienen algún impacto en la vida humana. Particularmente mi área de estudio y de conocimientos a cierto punto es el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de soluciones a los diferentes problemas que se dan en las sociedades. Estoy muy contento de poder participar en este ejercicio de libertad de expresión, de poder justamente dar ciertas ideas, más que llamarlas como propuestas, que ya sería algo con más fundamento, ideas que yo considero que serían valiosas para poderse aplicar y que pueden apoyar justamente a buscar esta solución de los diferentes conflictos que nos enfrentamos. Muchas gracias por tu participación en este espacio. A ver qué tal queda este programa. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pau. Pues aquí muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Ya había visto el programa por las historias de Instagram y pues tenía el sueño de pues, estar aquí platicando. ¿Y qué tema nos tocó, no? Un gran tema de tendencia. Tengo 23 años, estudio Derecho, ya estamos a un añito de acabar la carrera. Me interesan todos los temas legislativos, talleres legislativos, me gusta mucho involucrarme. Son temas que me apasionan. La política, pues desde la prepa me ha interesado bastante. Y pues esperamos poco a poco entrar más en esta rama. Gracias. Axel. Pues mucho gusto, Pau. Al igual que mis compañeros, estoy muy emocionado por iniciar este programa. Mi nombre es Axel Odín. Soy originario de Tampico, Tamaulipas, pero ya llevo mucho tiempo aquí viviendo en la Ciudad de México. Pues a mí, yo soy licenciado en la carrera de Relaciones Internacionales. Primordialmente los temas legislativos son los que más me llaman, sobre todo en el área de impuestos. Como por ejemplo la modificación al IVA, al ISR, cuestiones de esa, seguridad y también en cuestión de materia de exterior. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon, jóvenes muy comprometidos, muy chambeadores desde chiquitos y sobre todo, bueno, muy jóvenes para poder pues involucrarse en estos temas. A veces dicen que cómo los jóvenes vamos a estar opinando de temas tan relevantes, pero tienen mucho que decir, entonces quédense, los invitamos a que nos sigan acompañando. Vamos a la siguiente sección. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues el tema ya les platicaba que es referente a esta guerra de Israel-Palestina, Palestina-Israel. Es la verdad muy lamentable poder hablar de este tema. Son más de 2,000 muertes que se han pues cobrado
en estos últimos días. Entonces, ¿qué se puede decir de ellos? Pues que ojalá todos los mexicanos que no estén involucrados pues se salgan de ahí, ¿verdad? Es muy complicado. Hemos visto que ya regresaron algunas personas, 2, y pues la mujer que regresó hasta llegó a pisar el suelo mexicano, de que es una masacre, es una tortura estar viviendo esa situación, de que no saben ni a dónde ir, qué hacer, y sobre todo hasta a pensar que se les acaban como los recursos, ¿no? O sea, después cómo van a obtener alimentos, agua. Es la verdad muy trágico. Ojalá que se llegue a hacer algo por parte del gobierno que pueda intervenir. Sabemos que la idea es que no se puede intervenir, es la ideología que se tiene. Sin embargo, ¿cómo no se puede intervenir si están cobrando vidas de cualquier persona, civiles, niños? Esto comenzó en un festival, entonces, pues qué irónico, ¿no? Uno pensaría que va a un festival a pasarla bien, a estar con sus amigos, a disfrutar el momento, y desafortunadamente fue el último que pudieron vivir. Entonces, ustedes, chicos, como jóvenes, pues, ¿qué piensan de este tema? ¿Creerían ustedes que en pleno siglo XXI tuviéramos este tipo de conflictos internacionales, tantos derechos humanos que hay, tantos tratados, tanto que se habla de la paz y todavía no la conseguimos? El que quiera iniciar. El que tenga la palabra. Alberto. Justamente viendo la pregunta de si se considera algo que yo vería posible, pues lamentablemente la realidad visible y la realidad existente, pese a mis mayores creencias de progreso social en cierta medida, pues se ven justamente contrarias con la realidad. Esto es un problema bastante profundo, es un problema bastante histórico, y justamente es una realidad que viene desencadenándose de una sucesión de eventos, de una sucesión de eventualidades mal llevadas históricamente. O sea, lamentablemente los humanos hemos construido nuestra historia. Casi que existe la expresión de la mexicana, que se hace como bajo la contingencia de tener la necesidad de... La historia mundial es la mexicana, o sea, la historia, las instituciones, las naciones, relaciones, todo, se ha formado bajo contingencias consecutivas de eventos que lamentablemente, nos han desencadenado al momento que vivimos, y particularmente en una zona que tiene un contexto no solamente histórico, sino un contexto religioso. Y la religión es una parte cultural profunda de la humanidad. O sea, la humanidad casi desde sus inicios se concibe con primero primigeniamente pensamiento mágico, para posteriormente pasar a la espiritualidad. Yo entiendo que hay yo humano con algo espiritual, y esto ha llevado a múltiples ideas, y estas múltiples ideas se han visto pues en diferentes manifestaciones, y esas manifestaciones, como son algo muy profundamente humano, algo que le preocupa profundamente a las personas, que ha llevado a diferencias profundas. Entonces es un tema muy álgido, muy complicado. Pero, como les decía, ¿no? En pleno siglo XXI pensar que todavía pueden haber guerras, que todavía incluso una guerra puede ser provocada por una religión, pues se está viendo posible, ¿no? Ahorita estamos a cuestión de que nada más se juntan algunas otras naciones para que realmente sea la tercera guerra mundial. ¿Esto qué representa? Si de por sí la guerra con Ucrania y Rusia pues ya estaba teniendo complicaciones, ya los precios están a la alza, ya ves, y de repente tuvo un 100% de aumento prácticamente muchos productos. Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Hay algo que podamos hacer como jóvenes? Porque en realidad por parte del gobierno lo que se espera es que pueda haber como un puente de que puedan estar trayendo pues a estos mexicanos a otro país más cercano sin que lleguen a México, para que puedan estar pues reclutándolos, recuperándolos hasta que pues regresen aquí a su tierra. Entonces nosotros como civiles podríamos mandarle víveres, podríamos, o sea, como en caso por ejemplo de daños y de peligros ambientales, ¿podríamos hacer algo similar o cuál sería nuestro aporte? Pues yo creo que hacemos mucho papel en la difusión también de información. Es importante que la gente se informe, porque aunque suene que es una causa bélica la religión, pues muchas personas todavía no tienen el contexto real de lo que hizo suscitar este evento tan lamentable. Entonces, el principal objetivo del país ahorita es traer a los nuestros, a los mexicanos. Ya se hizo una parte, todavía falta una gran parte, pero pues como dicen, lo importante es empezar. Como jóvenes, yo creo que la tarea que tenemos es, aparte de crear una mejor política, tanto exterior como interior, nuestro papel sigue siendo seguirnos involucrando en las situaciones de este país. ¿Por qué? Porque nos afectan, sea de buena manera o de mala manera. Entonces, pues sí, tenemos una tarea bastante importante, no solamente con
con la actualidad, sino con el futuro, ya que las diferentes generaciones que se vienen en el futuro van a depender de nuestras decisiones. Comentabas que qué era lo que podíamos hacer. Yo creo que aparte de algún apoyo económico, porque pues como lo dices, vienen aquí, pero realmente pues la mayoría vienen como turistas, pero otra parte no tiene alguna familia aquí, o si la tiene pues a lo mejor ya no está, alguna casa. O sea, el apoyo que se tiene que dar a estas personas, pues lo importante fue primero traerlos, pero ahora ¿qué va a pasar con estas personas? Necesitan un lugar para dónde dormir, dónde estar, dónde bañarse, comer, esas necesidades básicas que pues todos tenemos, y hay que ver la manera de apoyar a nuestros compatriotas. Ustedes, chicos. Axel. Bueno, pues en primera instancia, respondiendo a tu pregunta en cuestión de cómo es que existan las guerras aquí en pleno siglo XXI, dentro del ámbito de las relaciones internacionales nosotros tenemos algo que son teorías en la política exterior. Esas teorías nosotros las analizamos, están desde la parte idealista hasta la realista. Siendo realistas, puedo decir que la paz duradera no existe, es un mito. Dentro de la evolución y dentro del propio ser humano, y siendo realista, el ser humano siempre ha sido malo por naturaleza en ciertos aspectos, desde el ámbito de las religiones, desde el ámbito político. O sea, los contextos siempre son diferentes, pero siempre hay conflictos. Hoy en día tenemos conflicto en el tema no solamente religioso, sino en el tema territorial también, por una parte. Recordemos que Palestina ahorita lamentablemente está siendo controlada por terroristas, que es considerado Hamas, y ahí adentro lo consideran un partido terrorista. No todos los palestinos están a favor de las acciones radicales de Hamas, pero sí estoy convencido de que existe algo que es la paz temporal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, pues la paz temporal nosotros lo analizamos como un globo de tensión. Mientras más paz haya, este globo va aumentando por todas las tensiones entre las potencias que se van aumentando. ¿Cómo se va reduciendo esa tensión? Mediante conflictos bélicos, no con los países primordiales o las potencias en este caso, sino mientras países secundarios estén peleando y hay intereses entre las potencias ahí, como la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán. Recordemos, Afganistán pues fue apoyada en su momento por los Estados Unidos y ahora siguen siendo emiratos, y es un emirato islámico de Afganistán y no es reconocido por los Estados Unidos tras la situación del 11 de septiembre. Y yo creo que la pregunta ahorita que no solo los jóvenes, sino hasta los adultos debemos de hacernos es: ¿qué pasa con las Naciones Unidas? Creo que ahorita las Naciones Unidas están bajo el paradigma y bajo la mirada internacional, porque lo único que vemos es un tuit de Antonio Guterres que dice: solicitamos que haya paz y condenamos enérgicamente que jamás haya atacado de este tipo de acción. Pero dices, pues está súper, pero ¿y no se supone que ustedes son un organismo creado para la paz? Para mí ahorita siento que la paz temporal dentro de las Naciones Unidas necesita una modificación enorme para conseguir un poco más de esa paz o idealismo de paz duradera. Porque si no ejercemos modificaciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, jamás vamos a tener la paz duradera que queremos. Y sí, lamentablemente, este conflicto es un conflicto de intereses no solamente entre los países que están en guerra, o en este caso entre un grupo terrorista y un país, sino que es un conflicto de intereses entre las principales potencias. Recordemos que Hamas está siendo apoyado económica y militarmente por Irán, pero al mismo tiempo Irán está siendo suministrada por China y Rusia, mientras que Israel está siendo apoyado por los Estados Unidos y gran parte del Consejo Europeo. Entonces es muy importante tocar ese tipo de temas también. Sí, claro. Como lo comentamos aquí en este programa, es lamentable que en pleno siglo XXI estalle una guerra de repente. Mucha gente, muchos mexicanos, incluso civiles, estaban ahí haciendo su vida normal, unos de visita, muchos mexicanos que fueron a hacer una peregrinación y de repente llega este boom de que hay bombas, de que estalla una guerra y entra un estado paralítico, un estado crítico en este lugar, en donde todo el caos, donde civiles son los que reciben esta guerra, ellos son los involucrados y son los que tienen las consecuencias de esta guerra, siendo civiles, siendo personas normales que viven su día a día. Entonces sí, es muy lamentable que en pleno siglo XXI, con tantas cumbres internacionales, con tantos videos difundiendo paz,
hoy nos encontremos en esta situación. Y como jóvenes, pues yo creo que sí, tendríamos que estar más alertas, tendríamos que estar informados y hablar de esto, porque justamente si no lo hablamos, si no lo esparcimos, ¿cómo vamos a informarnos? ¿Cómo vamos a tomar acción? ¿Cómo vamos a organizarnos? Creo que ese también es un tema importante, la organización, escuchar a los demás y tener este interés, que se pierda la apatía, porque mucha gente también tiene esta perspectiva de, bueno, pues a mí en qué me afecta, ellos están allá, yo estoy aquí. Pues rompamos con esa apatía y seamos solidarios. Es un problema que nos afecta a todos y es sufrimiento humano. Debemos de estar apoyando y debemos de estar informados. Claro, y este punto de que todo sube también en la economía a través de guerras es nada más lo mínimo. Obviamente estar pensando que una persona está falleciendo y de una manera tan cruel es lo que nos debería de empezar a mover para que veamos nosotros como ciudadanos pues qué podríamos hacer. La parte de la difusión, la parte de poder informar referente al tema, obviamente ayuda. En este espacio pues es parte de esta pequeño granito de arena que se hace desde esta trinchera, pero aún así hay muchas acciones que se tienen que seguir pues trabajando, ¿verdad? Por parte de las Naciones Unidas, pues qué lamentable que ese sea como la respuesta, la solución que condenan. O sea, realmente deberían de condenarlo al 100, pero también eso va a desatar obviamente una guerra todavía más fuerte, ¿no? Se dice, ¿no?, que son tierras santas, que ya viene de la religión. Entonces, ¿por qué no se saltan ese capítulo de la Biblia y se van al último y ya solucionan todo y paz y amor? O sea, ¿se puede hacer algo por parte de la religión para que este conflicto pues se termine? Yo creo que hablando de terroristas, no se puede negociar. Entonces, pues esta gente solamente trae odio. Nosotros sí podemos negociar porque nuestra política no está tan, digamos, involucrada con la religión como son de estos países de Medio Oriente. Entonces, pues todo ahorita lo que está pasando, porque pues se hablan de cifras, pero así como 2,000 muertos, pero pues no estamos hablando de madres, estamos hablando de niños, de niñas, gente mayor, gente inocente que está viviendo su día a día como estamos nosotros, que de repente pues una causa que realmente no te involucra, te afecte a ti o a tu propia familia o a toda tu familia, pues o sea, son datos fuertes, o sea, son datos duros que pues estamos hablando un poco de la empatía con Carla. Y pues tiene toda la razón. Si uno un poquito se pone a pensar, ¿qué haría yo en esas situaciones, en estados de conflictos bélicos? Pues realmente ni siquiera tengo idea de lo que está viviendo esta gente, que pues no tuvo nada que ver en esto. Pero más que ayudar, yo creo que en esta parte la religión fue una de las causas por esta guerra. No todo a lo mejor, pero sí fue gran causa por lo que estos países están en conflicto, no solo de Dios, sino desde siglos incluso. Pero pues estando en un siglo, como ya le hemos mencionado, en donde pues tanto se habla de paz, de negociaciones, de hablarlo, y organizaciones tan grandes como la ONU que repiten lo mismo, pero aquí ¿cómo puedes negociar en una guerra con palabras? Entonces pues yo solo espero que no que solucionen, sino que acabe rápido. Lo que tengan que pasar, pero que ya acabe rápido. Aquí principalmente también tenemos que tocar, y bien lo mencionabas con el alza de los precios, el tema o el panorama económico. Hay que recalcar dos cosas. La mayoría de los palestinos son de un estilo religioso más sunita. Hamas, pues obviamente es un grupo o partido político allá igual, que se identifica como sunita. Obviamente están siendo respaldados por Irán, que es un país meramente chiita, pero también hay que recordar que en su momento, en la parte histórica, Líbano, Jordania y Arabia, incluso Egipto, estuvieron apoyando a este tipo de grupos terroristas que consideraban justamente tanto la libertad de Palestina. Es por eso que escuchamos hoy mucho en día este tema, esta frase. Pero por el otro lado hay que recordar que nuestra economía está ligada ahorita por todo el tema del petróleo. Recordemos que la última guerra que se libró, la famosa guerra del Yom Kippur, Estados Unidos mostró su apoyo como ahorita lo está haciendo. ¿Y qué hicieron los países árabes miembros de la OPEP? Literalmente afectaron la economía
mediante el petróleo de Estados Unidos, y al afectar la economía de Estados Unidos nos afectó a nosotros. Fue durante el gobierno de José López Portillo, en la cual bajaron los precios del petróleo, y López Portillo, como este gobierno, pues no ha tenido más que otra que poner solo la economía en un solo ladrillo, que es el petróleo. Se identifica así. Y la guerra, lamentablemente la guerra de Ucrania también fue igual, afectó en los precios del gas, y pues afectó también la economía mexicana, que principalmente su gas pues, es exportado hacia Estados Unidos, y también recibimos parte de la importación de ese gas por parte nuestra hacia los Estados Unidos. Ahora, otro aspecto, y más centrándonos ahora desde el tema de los mexicanos, hay que recordar que todavía tenemos 2 mexicanos que fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamás. ¿Y qué dijo Hamás en estos días? Hamás dijo: si Israel continúa con sus operaciones militares, o por cada palestino que muera por parte de un soldado israelí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a matar a uno de los rehenes que nosotros tenemos. Vamos a matar. ¿Hasta qué punto están dispuestos ellos a continuar con esta categoría radical? Ellos no están viendo desde un punto de vista, y como bien decía Javier, como bien decía Javier, no se puede negociar con terroristas. No se puede negociar con terroristas. Creo que es una frase muy sonada hasta en las películas y series de Estados Unidos. No hay negociación con terroristas, porque los terroristas solamente es como si hablaras con una pared. Ellos o les das lo que quieren o no te ayudan, y van a hacer y deshacer lo que sea necesario. Claro, no hay ni siquiera posibilidad de una negociación, de bueno, ¿qué es lo que quieres? Ahí vemos la manera de podértelo otorgar sin que afecte obviamente intereses pues del pueblo, ¿no? En este caso de los secuestros, pues la verdad es que es lamentable. Hemos escuchado en las noticias en diferentes medios, pues como llamadas telefónicas con personas que están allá, cómo lo están pues sufriendo, y pensar que tienes que estar encerrado para que no te encuentren estas personas, si te quieran hacer algo, no te quieran secuestrar para que te estén amenazando con matarte, pues es algo que se escucha y ha de ser una situación muy, muy lamentable. Ya en el hecho de que realmente los secuestren, que ya van casi 200 personas que tienen pues bajo su poder para poder pues justamente estar pues como amenazando, chantajeando para que la gente ceda, en este caso los gobiernos accedan a lo que quieren, a sus tierras santas, pues qué irónico que haya este tipo de conflictos. Ustedes, ¿qué han escuchado por parte de los medios? ¿Han escuchado este tipo de testimonios? ¿Han escuchado pues reflexiones por parte de estas personas? ¿Qué nos podrían comentar? Sí, justamente, o sea, a lo largo de esta semana se han visto pues el caso más sonado, y también no quiero ser como reiterativo porque pues es el equipo de gimnastas que estaba justamente allá, que realmente estaban participando en un ejercicio meramente pues deportivo, un ejercicio que busca justamente desarrollar pues justamente el potencial humano, que se ve coartado por pues ataques que no van acorde justamente a los valores, si podemos hablar de valores, que representan justamente estas ideas de cooperación, como digamos podrán ser competencias deportivas, como podrían ser congresos, como de todo este tipo de participaciones, lo que estábamos mencionando justamente también del festival musical, que justamente era un festival en pro de la paz, un festival que buscaba justamente limar esas asperezas entre los diferentes grupos, pues termina siendo pues una masacre, termina siendo una desgracia, y bueno, estos son como los testimonios primordiales que se han escuchado. Y justamente a mí en esta participación me gustaría justamente hilar un poquito la última participación que dijo Carla con los impactos económicos que nos mencionaba Axel, que Carlos nos decía, justamente algo que podríamos hacer como para ver este panorama es eliminar la apatía de las personas. Y justamente la respuesta de, bueno, a mí que me afecta, la respuesta como de parte, al menos de eso, o sea, ya fijamos que, digamos, no, es que yo soy una persona muy dura, que no me importa que se muera gente. Y así como una opinión así muy dura, muy en la opción moral. Bueno, ¿en qué me afecta a mí, yo como ciudadano de a pie, yo como persona que tiene pues hijos, que tiene así, y que voy a comprar la tiendita de esto? Ante un escenario de guerra que ya tenemos de parte de Ucrania y Rusia, se amplía justamente a países que están muy ligados justamente con el petróleo y con producción de energéticos. Lo que se espera ante esa situación es justamente un alza en el precio de lo que se conoce como commodities, como bienes que se utilizan como para la vida. Entonces, que no se me haga de extraño que cuando vaya a la tienda me resulte más caro comprar
no sé, mi Coca-Cola, porque pues la energía subió, que no se me haga caro, que encuentre más caro realmente pues, cualquier tipo de bien que yo consuma, porque estos escenarios de guerra justamente generan especulaciones, justamente el acceso al financiamiento se hace más limitado. Con acceso al financiamiento me refiero a que yo, si quiero conseguir un préstamo para poner para poner una empresa, para financiar algún proyecto que yo tenga, se me va a dificultar más, porque justamente se va por la situación se tiende justamente a contraer este tipo de oportunidades, este tipo de situaciones. Entonces eso genera que todo se encarezca. O sea, si ahorita estamos hablando de un contexto mexicano complicado, dado la inflación, por implicaciones de diferente tipo, digamos, ciclos económicos que ya se venían trayendo, por cambios políticos, que ahorita estamos ya en aras de una nueva elección, todos los diferentes procesos internos de México se ven, justamente el ciclo económico se ve, si va a la baja, se ve todavía más profundo por este panorama internacional que no se pinta, porque digamos, de México le va más o menos va, pero internacionalmente va bien. Entonces México, como tiene un comercio fuerte, porque pues México comercia mucho, digamos, le tiene perspectivas de que le vaya bien. Pero ¿qué pasa? Internacionalmente está ya en este tipo de conflictos. Todo mundo empieza con políticas restrictivas, todo mundo empieza a especular que todo se va a hacer caro, todo mundo empieza a entrar en una especie de psicosis. Eso hace que internacionalmente empiece a ir mal, y pues si México lleva mal, pues nos va todavía peor. Entonces, ahí es donde está o sea, si como mexicano yo de a pie, a mí me preocupa que el día de mañana todo me va a salir más caro. ¿Por qué? Porque hay guerra internacional. Es como, o sea, ahorita lo reduje como a un efecto inmediato. Obviamente es un efecto paulatino, pero hay que tenerlo mucho en cuenta. Por eso vale la pena informarse de esto, por eso vale la pena estar en este tipo de ejercicios. Claro, además también pensar que si se prolonga esta guerra, pues en algún momento también posiblemente, no sé, sería una posible futuro, pues hasta incluso los mexicanos los podrían llegar a mandar a la guerra. No sabemos hasta qué punto vaya a explotar esto, hasta qué punto acabe. Entonces dices, yo quisiera estar en eso, o sea, ¿cómo no me va a afectar a mí si puede que a mi marido después en algún punto del futuro cercano lo lleven? ¿Por qué? Porque tienen que apoyar a Estados Unidos, a X país. Aunque México no se quiera meter, puede que en algún momento lo tenga que hacer. No es algo que esté como escrito que a México lo respeten y que México sea, pues, como que esté blindado de todo esto que sucede. O sea, hay muchas posibles, pues, opciones, alternativas, pues, circunstancias que pueden estar ocurriendo. Entonces, sí es necesario dialogarlo para también crearnos este escenario hipotético que la verdad es muy trágico, pero al menos así te puedes concientizar un poquito más y sensibilizar también para que pues no seas una persona tan dura. Sabemos que a lo mejor tienes muchos problemas, que en el día a día te tienes que estar viendo cómo pagas la renta, X cosa, pero hay muchas cosas que también tienes que estar pues aterrizándolas, porque no es posible que estemos tan poco empáticos ante estas circunstancias tan lamentables. Ya va pues un poquito más de una semana en ese festival, pues quién lo pensaría, ¿no? Y en ese suceso hasta dices, pues en algún momento si también la peleas por petróleo, por riqueza, por poder, pues México sabemos que tiene mucha riqueza cultural. Tenemos pues afortunadamente petróleo, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos también ser víctimas, aunque no tengamos un conflicto bíblico. Podemos llegar también a tener ese tipo de circunstancias en el caso de que a los terroristas pues ahora se les ocurra que el capricho es México. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros blindarnos de eso? ¿Irnos a otro país? Si te secuestran y te agarran, pues ¿cómo te vas, no? Entonces ustedes, chicos, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos va acabando. Entonces, para ir cerrando estas ideas, ¿qué les podemos dejar a la audiencia de Generación Pro de Tarea para que pues les caiga el 20, ¿no? Del tema. Pues yo creo que mucha reflexión, que sigamos informados, que sigamos al pie del cañón, porque sí, no podemos vivir en nuestra burbuja de en México todo está bien, en mi casa estoy bien, porque mucha gente, su familia está allá, están preocupados, estamos en una tensión internacional que este conflicto nos preocupa a todos, y es como de cuándo se va a acabar, cómo se va a agravar, cuántas personas están muriendo cada día. Y tal vez vemos videos en redes sociales de un niño palestino o de un niño israelí y es lamentable, es realmente triste, pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos que estar conscientes, tenemos que ejercer también presión a nuestras autoridades para justamente
esto de la repatriación de nuestros connacionales, ok, afortunadamente muchos mexicanos han vuelto a nuestro país, pero los que no pueden salir del país, de los que no pueden huir, creo que ahí es lo que debemos reflexionar, lo que debemos solidarizarnos y debemos tomar acciones. ¿Qué podemos hacer? Tal vez sí, no puedo salir de mi casa y decir, oye, te ayudo, pero por ejemplo, podemos estar en contacto o podemos estar en recientes búsquedas de qué puedo hacer, a qué institución me puedo acercar y pues siempre tener este apoyo, esta visión, esta mentalidad de que venga la paz y que podamos estar pues unidos como sociedad internacional. Y por ejemplo, no podría ser pues contraproducente alzar tanto la voz, de que les llegue a sus oídos y bueno, ahorita que andan conflictivos, pues que tengan motivos para realmente andar alzando la voz y quejarse con las autoridades. Yo lo que veo es que México, particularmente por cómo se desarrolla la política internacional, tiene hasta cierto punto un puesto privilegiado dado cómo manejamos nuestras relaciones, expresas en el artículo 89 constitucional, en su fracción 10ª, donde se dicen, bueno, el 89 hablaba sobre las funciones, obligaciones del presidente, y justamente en esa parte viene la política internacional, donde se mencionan 8 principios fundamentales de cómo México ha llevado, y sí han sido bastante consistentes en cómo se ha llevado esta política. Y México primordialmente prioriza la libre determinación de los pueblos, es decir, que si hay un problema justamente, que en este caso es por la determinación casi que propia de los pueblos pues, religiosa, tienen ese problema. México siempre va a abogar por la paz, siempre va a abogar por el diálogo, siempre va a abogar porque se resuelvan las cosas. Si tenemos que recibir refugiados, lo recibiremos. Si tenemos que mandar víveres, lo haremos. Justamente en esto que mencionabas de decir qué pasa si nos mandan a la guerra, sería un escenario un poco improbable, a menos de que sea una escalada así monumental, dado que México es casi que de una manera muy coloquial podría mencionarlo como el capibara de los países. O sea, México se lleva bien con todos. México, esa es como su línea. Sería un poco curioso pensar que nos vayamos a involucrar, a menos de que directamente, justamente, un grupo terrorista llegue y nos bombardee, a menos que sea esa la situación. Sería como el escenario que proclive para que nos involucremos de una manera más bélica. De momento, México siempre va a abogar por la solución de conflictos pacífica, por el diálogo, y esa es la línea que se ha llevado y que pues se mantiene. Ok. Y para cerrar entonces, ¿qué le dejamos de tarea a la audiencia, Javier? Tener siempre contexto, mantenerse informados, tener empatía y apoyar en lo que podamos. Gracias. ¿Axel? Pues simple y sencillamente ejercer presión, como tú decías, Pau, al gobierno, solicitar el apoyo para que se regresen los mexicanos que están en Israel, cambiar, por supuesto, me gustó mucho lo que dijo Alberto, cambiar, por supuesto, ya una doctrina estrada en la cual nos evita el conflicto, pero al mismo tiempo nos suma. Si tenemos que reformar la doctrina estrada, México tiene que ser más participativo en las decisiones internacionales. El año pasado ocupamos un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ni siquiera hicimos nada para poder darle solución al tema de ucraniano, nada más solicitamos paz, pero no hubo un trabajo de por medio. Y sobre todo, para la audiencia, no estén encerrados ustedes. Está abierto el hoy al mañana y el mañana al infinito. Ustedes serán los que forjarán el futuro y tenemos que estudiar el pasado para poder cambiar y mejorar nuestro futuro. Recordemos, en aras del destino, el próximo año son elecciones no solo en México, sino en Estados Unidos. Y Pau toca un tema muy importante. Tal vez yo no digo que vayamos a entrar en guerra con Estados Unidos, pero recordemos que todos los candidatos republicanos han dicho que quieren declarar la guerra a México si no empieza a tomar acciones en el tema de crimen organizado. Entonces, sean ustedes más abiertos, no se vendan a un gobierno eternamente. Si ese gobierno les está fallando, tienen ustedes la obligación como ciudadanos de protestar y decir que tienen que tomar acciones. Y hoy lo que vemos no es un gobierno querido, es un gobierno que necesita cambiar muchas esferas políticas y adaptarse a la ciudadanía. Ustedes son el cambio y hagan lo mejor por su país. Muchas gracias. Candidato. Pues ya escucharon ustedes ahí, pues a través de su celular, computadora. Ay, es un tema muy, muy lamentable que da para mucho, pero
pues ustedes reflexiónenlo, también escríbanos pues qué piensan y sobre todo infórmense para que estén más enterados de este tema y sobre todo cómo va. Ojalá que en algún momento leamos buenas noticias, que se acabó y que ya todo está bien. Y si no, pues pedirle a las autoridades que hagan algo, porque eso de pedir paz y no hacer nada es como si no te importara. Entonces hay que recordar que el bien es para todos. Vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro. Por continuar con nosotros aquí en Generación Pro, seguimos en la cabina ubicada en el Senado de la República para llevarles este programa de y para los jóvenes. Pues platicamos anteriormente en la sección pues un tema muy trágico, la verdad esperamos todos que ya se acabe, que haya paz en el mundo, todos queremos paz y amor. Ojalá que en Israel y en pues Palestina encuentren eso, encuentren paz. Ahora vamos con el tema de las iniciativas. Algunas propuestas, algunas soluciones que ustedes tengan para su comunidad, México, el mundo. ¿Por qué no, verdad? Pensar en grande. Entonces, chicos, pues alguna iniciativa o si no, pues alguna recomendación para los legisladores. ¿Carla? Claro, pues yo creo que primeramente exhortar las acciones. Hay que actuar, no solamente esto de que quiero paz, exhorto paz, condenar. Porque sí, es algo que a todos nos da mucho coraje y queremos condenar y queremos que todo sea paz. Pero ¿qué estamos haciendo? Hay que actuar. El gobierno tiene que ser mucho más eficiente. Ok, trajimos a nuestros compatriotas, pero unos primero, otros después, otros quién sabe. Entonces creo que esa política debería de regularse de que tengamos certeza, porque hay mucha incertidumbre en las leyes, en cómo se está manejando este conflicto. Entonces se tiene que reforzar este protocolo y ser más eficientes para manejar una política que sea adecuada y que sea factible para esta problemática. Pues ojalá que las autoridades pues realmente entiendan este mensaje tan importante. En el caso de que no hagan caso omiso a este exhorto, ¿se te ocurriría alguna iniciativa para poder promulgar esta paz? ¿Alguna ley que exija que haya paz y que ya no hayan guerras, que en pleno siglo XXI no podemos estarnos comportando así? Pues en sí no se me viene una a la mente, pero pues creo que hay muchas acciones. Y si no existe esa ley, yo creo que crear, o sea, hay que empezar a tomar estas medidas, a tomar estas acciones y que no solo se queden en palabras y que traspasen las palabras y que se vayan en acciones. Ya sea que nuestro estado se preocupe más por sus nacionales, por nuestros vecinos más bien. Entonces sí, es como modificar, reforzar las leyes que ya tenemos, porque sí, yo he visto muchas leyes, he estado en contacto con ellas, pero son muy ambiguas. Tenemos que reforzar, tenemos que aterrizar más las cosas y tenemos que de verdad hacer un protocolo, hacer nuestras leyes que se cumplan y hacer leyes sólidas que construyan este panorama más favorable, más benéfico y que no solo sean ambigüedades por ambigüedades y paz así, tal cual. Claro, y en el caso, por ejemplo, de que alguien no cumpla con esta ley, este tratado y que pues empiece a hacer guerras, todos los países se les van encima. Sí. O sea, rompe la paz o es que ¿cómo se podría garantizar eso? Es la incógnita, ¿saben? Sí, claro. Pues algo como sanciones. O sea, implementar sanciones es algo que todos es como de tú infringes una ley de tránsito, sanción, pero en verdad aplicarla al contexto internacional, al contexto real de nuestro país, porque si no sancionamos, si no llamamos la atención, si no presionamos, si no ejercemos esa presión, claramente pues yo puedo romper una regla y pues como no me va a pasar nada y solo me van a exhortar a la paz, pues ahí queda. Exacto. Muchas gracias. Yo que encuentro justamente dos maneras, o sea, dos políticas diferentes de justamente buscar soluciones. La primera, pues justamente es como para el conflicto y otro, también quiero hacer un pequeño paréntesis para el caso mexicano y en economía primordialmente. Primero, justamente que viene arraigado de este tema, yo no encuentro que las medidas punitivas a nivel internacional vayan a generar una solución. ¿Por qué? Porque dentro de su misma narrativa para Israel, el reaccionar con bombardeos, el reaccionar con violencia, es su medida punitiva en consecuencia a los ataques terroristas de Hamas. Y para Hamas su medida punitiva de sanciones es atacar
a Israel con más. Entonces eso es como se genera un círculo vicioso de esa índole. Yo justamente siendo México, nosotros como una perspectiva de política internacional, haciendo valer justamente nuestro carácter de mediador de paz, es justamente el uso de métodos alternativos de solución de conflictos. ¿A qué hago referencia con esto? A diferentes procesos de mediación, procesos de conciliación, procesos de justicia restaurativa, donde México se pueda sentar como un ente ajeno al conflicto, un ente parcial que le pueda brindar la confianza a los países en conflicto. Estamos hablando, hubo un comentario, no se negocia con terroristas, no negocias con los terroristas, negocias con aquellas personas que pertenezcan, porque justamente en la Franja de Gaza hay mucha gente que no es terrorista, hay mucha gente que es civil. Haces el llamado, la instancia, a que haya justamente una formación de un grupo representativo, y justamente vas y justamente usas tu postura como mediador neutral para hacer procesos, sentar diálogo con reglas claras, con procesos adecuados que justamente se asenten a la situación muy particular. La justicia restaurativa y los métodos alternativos han resultado bastante beneficiosos y han resultado en muy buenos resultado en buenos resultados en diferentes conflictos. De hecho, justamente provienen los métodos de la mediación y conciliación, vienen justamente de cómo resolvían los problemas en comunidades pequeñas, cerradas, donde justamente se tomaban el mismo valor y se hablaban. La gente hablando se entiende, y todos somos humanos, todos somos personas, podemos entender. Ahora, ya que cierro esa pequeña parte, políticas mexicanas en la parte económica, como mencioné, viene justamente un periodo difícil. ¿Qué políticas recomiendo? Claro que mi recomendación son políticas contracíclicas hacia lo que viene. O sea, nosotros ahorita tenemos una expectativa de que se va a contraer la economía. Entonces, como se espera que la economía caiga, lo que tenemos que hacer ahorita, que es como digamos el tiempo de abundancia, es meterle un freno justamente al gasto, meterle un freno justamente a la expansión de la economía, para cuando haya el tiempo de crisis que se va a venir, poder tener los recursos que hoy no gastamos en un ejercicio intertemporal de gasto, poder justamente sacarnos rápidamente de la crisis económica que se venga con los recursos que se ahorran hoy. O sea, ir en una política contracíclica. Esa es mi recomendación a nivel de legislación, a nivel de presupuesto. Muchas gracias. Okay. Recordarles nada más que la iniciativa no tiene que ser necesariamente con motivo de la guerra, puede ser en cualquier circunstancia, y también, bueno, la recomendación es lo mismo, y puede ser una u otra, o pues las dos si les gusta el micrófono. ¿Axel? Pensaba que iba Alberto. Perdón, Javier. No, bueno, pues yo más que nada tendría dos posturas aquí, dos iniciativas, una diplomática y otra más económica, igual que mencionaba Alberto. Primero que nada, una propuesta va dirigida hacia los senadores, principalmente porque no sé si ustedes senadores conozcan sus tareas, pero si no se las conocen, se las decimos aquí los jóvenes. Ustedes tienen una comisión de relaciones exteriores y tienen la facultad de legislar en materia de relaciones exteriores. Ahora, tienen la facultad de poder realizar un punto de acuerdo con la única finalidad de exigirle al gobierno mexicano que condenen los actos terroristas de Hamás, y que al mismo tiempo le exija a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Defensa, que es la que está trayendo a nuestros connacionales de Israel, a que por favor tomen medidas necesarias para traer a más de los 800 mexicanos que todavía siguen en Israel. Sí, ya llegaron 200, pero no son solo 200, son casi 1000 mexicanos los que se encontraban en Israel cuando ocurrió estos atentados terroristas. Segundo, ustedes legislen en favor del pueblo mexicano, pero legislen sobre todo en torno a la diplomacia. Ustedes tienen que recordar que la diplomacia evoluciona con el tiempo. O nosotros los mexicanos nos cambiamos a la evolución y empezamos a modificar nuestras legislaciones, es lo que mencionaba anteriormente, modificar la doctrina Estrada. La doctrina Estrada sí nos sirvió en cuanto para inicios del siglo XX, pero inicios del siglo XXI cambió toda la diplomacia a raíz de los atentados del 11S. Bueno, pues entonces empecemos a modificar la doctrina Estrada. Yo sé que muchos van a decir, estás loco, Axel, ¿cómo estás pensando? ¿Qué quieres meter a México en la Tercera Guerra Mundial? No, claro que no. Sigan el ejemplo de Japón. Ustedes tienen la iniciativa de poder tener reuniones o comisiones amistosas con otros países. Sigan el ejemplo de Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, literalmente ellos no tienen ejército, tienen un sistema de defensa conocido como las fuerzas de autodefensa, tanto aéreas, marítimas y terrestres. ¿Y qué hacen ellos?
ellos están evolucionando. Ellos están queriendo modificar su artículo constitucional que les prohíbe declarar guerras y asegurar que Japón no declare guerras, pero que sí puede intervenir en defensa propia en cuestiones internacionales. Tanto es así que sí, en su momento rompió esquemas cuando todos dijeron: ¿qué hace Japón en un conflicto de Naciones Unidas? ¿Qué hace Japón en una situación, por ejemplo, en la guerra de Irak con Bush padre, que obviamente suministraba los barcos y empezó a tomar medidas, acciones bélicas? Pero todo lo hacía ¿con qué fundamento? Con la paz. Tenemos mexicanos militares en los cascos azules. ¿Para qué nos están sirviendo? ¿Para qué gastamos nosotros los mexicanos impuestos en mantener estas acciones de derechos humanos en cuestiones internacionales y no nos damos a notar? Sí, México se dio a notar en el pasado, pero no vivan el pasado, señores, vivan el futuro y piensen en el mañana, porque el mañana ya no será gobernado por ustedes. Nosotros, la juventud, tenemos la obligación fundamental de heredar el México que queremos desear y por supuesto exigirles a ustedes qué debemos de hacer. Ahora, en el aspecto económico, por favor, terminamos el COVID. Estamos empezando a guerras. Tomen iniciativas para apoyar a las iniciativas privadas. Y suena redundante, sí, pero ¿qué es lo principal que genera empleos? Una iniciativa privada que invierte en nuestro país, que genere empleos. ¿Cómo podemos atraer esas inversiones? Reduzcanles impuestos. Hay diferentes impuestos, entre ellos está el impuesto sobre la renta. Y por si no lo saben también ustedes, legisladores, también tenemos lo que vendría siendo la ley del impuesto empresarial a tasa única. ¿Cuántas veces después del COVID no han sido los empresarios que han solicitado a los senadores y al gobierno federal que reduzcan los impuestos para poder generar más cohesión y más confianza? Y aunque te cueste, Andrés, Felipe Calderón sí tuvo acciones y tuvo blindaje en el tema económico. Aprende de él y deja un mensaje bueno para México. No tengas bélicos. México no necesita estar dividido, necesita estar unido. Y pues ya nada más para finalizar en esta parte, sigamos teniendo este tipo de actividades. Y a mis compañeros que hoy se encuentran, Carla, Javier, Alberto, sigan ustedes, tienen una pasión increíble, sigan ustedes ejerciéndola. Alberto, tú tienes una gran voz, tienes unos grandes ideales. Javier, Carla, ustedes igual. Sigan construyendo el México de mañana, porque sin ustedes no vamos a tener futuro. Y si no tenemos futuro, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos el día de mañana? Gracias, candidato. Ya Javier, no sé qué decir. tu mensaje tan, bueno, más bien tu iniciativa, porque no era un mensaje, ya iba a aparecer cierre más bien, pero Sí. no, todavía no acabamos. No, sí, no, ¿Iniciativa todavía o recomendación? Pues yo creo que mucho lo que se le criticó últimamente al gobierno mexicano es de mantener esa posición imparcial. Siempre se tiene que dar, sí, prioridad a la diplomacia, pero recordemos por qué se creó la ONU principalmente, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces es increíble que después de tantos años tengamos este tipo de conflictos en los que México, pues hasta la fecha se mantiene imparcial. Sinceramente yo creo que se seguirá manteniendo imparcial, no solo por que tal vez no tengamos la capacidad tanto económica como de ejército para ingresar a una guerra, que ese es el peor de los escenarios totalmente, esperemos que no suceda, pero recordemos que cualquier tablero de ajedrez en el que se mueva mal una pieza, en este caso que es el conflicto de Israel y Palestina, puede afectarnos e incluso involucrarnos. ¿Por qué? Porque somos el vecino de la gran potencia que está arriba, Estados Unidos. Entonces mi recomendación para los legisladores es que piensen a futuro. No todo está seguro, no crean que porque es un conflicto que no nos involucra como tal, pero pues cualquier mala decisión de estas grandes potencias puede involucrarnos. ¿Qué van a pensar? ¿Qué se va a hacer? ¿El gobierno mexicano qué acciones va a tomar? Tan solo pensar que si alguno de estos países decide simplemente por ser el socio económico y el país vecino atacarnos, ¿qué acciones van a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados realmente para entrar a un conflicto de esta talla? O sea, pensando, reitero, en el peor de los escenarios. Solamente recalcando lo que dijo Axel, estamos nosotros totalmente responsables de lo que va a pasar mañana, pero la gente que está ahorita, tanto en cámara baja y en cámara alta, son los de las decisiones importantes. Entonces, simplemente que piensen que todas sus decisiones nos van a involucrar y que no por ser un conflicto bélico no debemos tomar acciones. Entonces, pues yo espero que esta posición que tiene México en que no nos vamos a involucrar,
dar prioridad a la paz, al diálogo, pues esperemos que cambie para bien, ¿no? Muchas gracias. No, Pues ustedes ya escucharon estos mensajes referentes a estas acciones, a estas iniciativas que se tienen que tratar para poder resolver pues estos conflictos internacionales. Sabemos que bueno, la postura de México es no intervención, pero a veces se tiene que hacer. Más que nada pues tratar de tomar los ejemplos de países pues como Japón, ya mencionaba Axel, pues un ejemplo muy relevante de que pues estar preparados aunque sea para defendernos en el caso de que pase alguna guerra. Y bueno, también tratar de recuperar a estos 800 mexicanos que todavía faltan. Se ha estado haciendo esta repatriación, pero sin embargo todavía se tiene que seguir trabajando porque mucha gente está sufriendo y no solamente hablando de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues ustedes qué piensan, qué iniciativas ustedes también propondrían para los legisladores. En este caso escuchamos hasta un mensajito también para nuestro titular del Ejecutivo, pero pues ustedes qué nos podrían recomendar, ¿verdad? Vamos a ir a otro corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro. Generación Pro. Pues ya regresamos aquí en Generación Pro, el tiempo se nos acabó, entonces pues un minuto chicos para dar un mensaje a los legisladores, a la audiencia, a los jóvenes, para que participen en estos espacios, lo que ustedes quieran, a la mamá, al papá, al novio. Carla. Gracias, honorable audiencia, gracias por escucharnos y nuevamente reiteramos la acción. Necesitamos soluciones, necesitamos estar partícipes y actuar. Y pues un saludo a mis compañeros de la facultad, a los compañeros del programa de debates de la FES Acatlán, a mi novio y a toda mi familia. Y ahí traes a los compañeros de debate, diles que aquí también se pone bueno. Gracias. ¿Alberto? Pues yo quiero agradecer a todos, muchas gracias, yo siento que un debate muy enriquecedor. Mis mensajes principales son justamente también apoyo la moción, acción, lo que sea que se haga. Y justamente también valoro mucho que estos tipos de conflictos se valoren desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que todos los campos tienen algo que aportar. Relaciones internacionales, derecho, ciencia política, economía, administración, todos los campos, ingeniería, tienen algo que aportar. Hay que escuchar a todos y actuar con ese conocimiento que nos dan todos. Adicionalmente, me quedo con el mensaje, hablando la gente se entiende. Justamente lo que nos da la diferencia con la mayoría de los animales, hasta tal vez los loros, es que podemos hablar. Hablamos, nos entendemos y solucionamos. Gracias. Javier. Pues primero que nada, darte las gracias, Pau, por abrir este espacio, por darme la oportunidad de venir y hablar de qué tema. Creo que este tipo de espacios son los que realmente valen la pena, donde se les da la oportunidad a los jóvenes de tener voz y de hablar de sus temas de interés en general. Pues muchas gracias a todo el equipo involucrado y a ti, Pau. Reiterando el tema de Israel, esperemos que pues esto que ya está en peor no acabe en todavía más peor, de Guatemala a Guatepeor. Va a dar pues mucha fuerza a toda la gente, a todos los mexicanos que siguen allá. Es lo único que podemos mandarles, fuerza, realmente. Exacto, mucha fuerza. Pues sí, y saludar a mi familia, sé que me están viendo, a la Facultad de Derecho y a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias a ti. Axel. Pues de la misma manera agradecerte a ti por todo, Pau, a ustedes también, chicos, que estuvieron grandiosos. Un saludo a toda mi familia, tanto de la Ciudad de México, a mamá, a mi abuela, a mi tío y también a mi familia de Tamaulipas. Y pues como último mensaje, mexicanas, mexicanos, jóvenes, unidos podemos formar una esperanza. Es momento de crear un nuevo tiempo en donde todos y cada uno de nosotros pensemos en el mañana y en el hoy. Porque en el hoy está el mañana y el mañana al infinito. Es hora de hacer una cruzada nacional para que nuestro país pueda florecer nuevamente y hagamos todo para que florezca, avance y siga avanzando. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. En verdad, ¿qué tema nos tocó hablar? Y pues el espacio es de ustedes, entonces pues Gracias, qué gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Ustedes que nos escuchan ya saben que grabamos los viernes, entonces es un gran mérito venir en viernes. Luego se enferman, luego se les cruza ahí algún drink, entonces entonces pues qué gusto que pudieran venir, que estén tan comprometidos con su país, que realmente toman en serio este tipo de espacios que en realidad es para ustedes. Entonces, aprovechar los impuestos. A ustedes también que nos escuchan, pues mil gracias por estar pues aquí al pendiente. Ya saben que siempre tratamos temas muy relevantes para que pues estén informados y sobre todo se creen un pensamiento muy crítico. En esta ocasión, pues nuestros equipos de producción, pues
ya saben que cumplimos un año, entonces otra vez agradecerles mucho por Bravo. habernos Felicidades. pues Felicidades. soportado este año, por haber estado con nosotros. Ya son 303 invitados, entonces seguimos muy contentos y seguimos de fiesta. Como productora tenemos a Lulu Ruiz, en los controles tenemos a Cassandra Guzmán, también agradecerle a nuestro chico de servicio social, Ajax García, y por supuesto también al licenciado Eduardo Fernández por abrir estos espacios para los jóvenes. Yo soy Paola Salinas y nos vemos en la próxima, lunes y viernes, programas nuevos a las 3 de la tarde. Generación Pro.